Bueno chicos, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Ya durante el semestre hemos estudiado entonces la primera de las grandes ecuaciones de la dinámica de fluidos, más específicamente la ecuación de conservación de masa. Recuerden realizar los ejercicios varios que hay en el taller de ecuación de conservación de masa, pero no se contenten solamente con esos ejercicios. En los libros de Sengel, de Potter y en los demás libros que les he recomendado en la referencia bibliográfica del curso podrán encontrar ejercicios adicionales bastante interesantes. El día de hoy comenzaremos entonces con la temática relacionada con las ecuaciones de la energía. Para poder entender bien y comprender bien las ecuaciones de la energía, es necesario e imprescindible comenzar por entender qué es un fluido ideal. Muy similar a cuando estudiamos gases ideales al principio del semestre. Recuerden que yo les decía que un gas ideal, más específicamente este concepto de ideal, hace referencia a que es algo que no se encuentra en la naturaleza. Es decir, algo ideal o idealizado es algo que no es real. Pero, bajo las simplificaciones de esa idealidad, puede simplificar bastante ciertos problemas de la ingeniería. Exactamente igual funciona con un fluido ideal. Es un fluido que no se encuentra literal o tal cual en la naturaleza, pero las simplificaciones de estos fluidos ideales nos simplifican algunos problemas de la ingeniería. Las principales características de estos fluidos ideales son: la primera, cuando ese fluido está fluyendo, no hay fricción. El motivo para que el flujo de esos fluidos ideales esté desprovisto de fricción resulta del hecho de que se consideran fluidos sin viscosidad. Es decir, cuando yo les hable de fluidos ideales o de flujos ideales, vamos a estar hablando de aquellos fluidos en los cuales vamos a suponer que el coeficiente de viscosidad es igual a 0. Miren bien que no existe ningún fluido en la naturaleza cuyo coeficiente de viscosidad sea 0. Por lo tanto, estamos hablando de la idealización de los fluidos. Si la viscosidad es 0, recuerden entonces que esfuerzo cortante es viscosidad por el gradiente de las velocidades, cuando estudiábamos nuestro tema de viscosidad. Obviamente, si la viscosidad es 0, entonces los esfuerzos cortantes también serán 0. Si no hay esfuerzos cortantes, entonces no habrá fricción entre las diferentes capas de los fluidos. De aquí se nos deriva entonces la segunda característica principal de los fluidos ideales, y es que como los esfuerzos cortantes son ceros, entonces las partículas de fluido solo soportan esfuerzos normales, esfuerzos sigma normales. Sencillo, si no hay esfuerzos cortantes o tangenciales, la conclusión es fácil. Las partículas de fluido solo soportarán esfuerzos sigma normales o perpendiculares a ellas. La tercera conclusión, y última, pero no menos importante, es que cuando hablemos de fluidos o de flujos ideales, vamos a suponer incompresibilidad. Recuerden que cuando hablamos de fluidos incompresibles, estamos hablando de aquellos en los cuales los cambios en la densidad del fluido
debido a variaciones en la presión, son insignificantes. Por lo tanto, se puede asumir que la densidad del fluido es aproximadamente constante. Densidad constante. Con base a estas tres características, la pregunta que nos debemos hacer como ingenieros, chicos, es ¿en qué aplicaciones de la ingeniería yo puedo suponer esto sin incurrir en errores importantes? ¿En qué situaciones de la ingeniería yo puedo suponer con tranquilidad que el fluido está desprovisto de viscosidad? Ya sabemos que eso nunca ocurre en la naturaleza, pero ¿en qué situaciones podremos suponer ello sin que incurramos en errores grandes? ¿En qué situaciones podremos suponer que el esfuerzo cortante es cero y que no hay fricción? Tengan en cuenta que si no hay fricción entre capas de fluido, entonces no hay disipación de la energía. Para que la energía que cierto elemento lleva se disipe, tiene que tener fricción con el medio que lo rodea. Por lo tanto, en estos flujos ideales no habrá disipación de la energía. La energía se mantendrá constante. Como ingenieros, podremos ser contratados para diseñar la red de acueducto de todo un pueblo o de toda una ciudad, es decir, la red completa de tuberías que lleva agua a todas las viviendas, a los hospitales, a la iglesia, etcétera. Pero también podríamos ser contratados para diseñar la red de acueducto que lleva el fluido o que lleva el agua desde la red principal, por ejemplo, de EPM, hasta la casa de algún amigo, por ejemplo. Este tramo es conocido como acometida. El tramo de la red que conecta la red principal con las viviendas, y generalmente es un tramo muy corto comparado con la red de acueducto completa. En esta red completa, el fluido recorre, por ejemplo, para llevar agua hasta el hospital, esta distancia, mientras que en este otro tramo el fluido solo recorre esta corta distancia desde la red principal hasta la vivienda. Es obvio que en este caso el fluido tiene que recorrer una mayor distancia, por lo tanto, si hablamos de cómo se comporta el flujo en la realidad, va a ser mayor la disipación de la energía que sufre el fluido en este ejemplo A que la que sufre el fluido en este ejemplo B. La disipación de la energía va a ser proporcional a la fricción y la fricción va a ser proporcional a la longitud recorrida por el fluido. En este caso tendremos poca fricción, poca disipación de la energía. En este caso tendremos mucha fricción y mucha disipación de la energía. Entonces, ¿en cuál de los dos diseños podríamos trabajar con fluidos o flujos ideales? En el ejemplo B, porque en el ejemplo B la disipación de la energía y la fricción son mínimas, son muy pequeñas porque el tramo es muy corto. Por lo tanto, si suponemos que no hay viscosidad, no hay esfuerzos cortantes y no hay fricción, no incurriremos en errores grandes o no nos estaremos alejando mucho de la situación real que está ocurriendo. Ya habiendo entendido el concepto de flujo o fluido ideal, vamos ahora a explicar una ecuación muy importante de las ecuaciones de la energía, que es conocida por el nombre de la ecuación de Euler.
en honor al físico que propuso esta ecuación. ¿Qué hizo Euler a la hora de proponer su ecuación? Analizó cierta porción de fluido en movimiento, tomó una línea de corriente, recuerden que una línea de corriente es una línea que es tangente a los vectores velocidad, y en esa línea de corriente seleccionó dos puntos para analizar. Punto 1 y punto 2 de la línea de corriente. Siendo X la dirección del flujo. Es decir, el flujo va de 1 hasta 2. Para analizar qué pasa con la energía entre los puntos 1 y 2, Euler hizo algo muy sencillo. Tomó un sistema decidió que ese sistema fuese de forma cilíndrica para simplificar el análisis y realizó un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en esta porción de fluido. Este cilindro de color verde simplemente es imaginario y lo único que está haciendo es coleccionar la cantidad de fluido que hay dentro del mismo. Vamos a suponer que este fluido está fluyendo, recuerden que ya estamos hablando de fluidos en movimiento, tiene una densidad ρ conocida. Entonces, Euler comenzó por analizar qué fuerzas actúan en esta porción cilíndrica de fluido. Primera fuerza, la presión o la fuerza de presión, siendo más rigurosos, que actúa en la cara de la izquierda en la dirección X. ¿Por qué esa fuerza de presión la dibujo de izquierda a derecha o de 1 hacia 2? Pues porque como el flujo va en esta dirección, entonces la cantidad de fluido que hay a la izquierda de esta cara, lo que hace es empujar esa cara hacia la derecha. En la cara de la derecha, la fuerza debida a la presión del flujo va en sentido contrario. ¿Por qué en sentido contrario? Nuevamente, si nuestro flujo va de 1 hacia 2, entonces el fluido que está dentro de nuestro sistema de color verde, ¿qué le hace al fluido que está a la derecha de esta cara? Lo empuja hacia allá. Si el fluido de nuestro cilindro verde empuja al fluido que está aquí afuera hacia la derecha en el sentido de X, entonces por acción-reacción, ¿qué le hace el fluido que está acá al que nosotros estamos analizando dentro del fluido o dentro de la forma cilíndrica? Por acción-reacción, repito, lo empuja en sentido contrario. Repito porque me interesa que esto quede muy claro. El fluido de nuestro cilindro empuja al fluido que está acá hacia la derecha, o sea, hacia 2. Por acción-reacción, el fluido que está acá empuja al de nuestro cilindro en sentido contrario, es decir, hacia 1. Euler supuso que la presión en esta cara es P y que la presión en esta cara de la derecha será diferente. La llamó P más dP. ¿Por qué más dP? dP simplemente representa el cambio o la diferencia de presiones entre esta cara y esta cara. Si definimos la geometría de nuestro cilindro de fluido, es decir, suponiendo que el área de las caras es conocida e igual a dA, suponiendo que la longitud del cilindro es conocida e igual a ds,
y suponiendo que la distancia vertical entre la cara de la izquierda y la cara de la derecha también es conocida e igual a dz, podríamos decir que la fuerza de presión en la cara de la izquierda va a ser igual a P por el área de esa cara. Miren que ahí simplemente ¿qué estoy haciendo? Multiplicar la presión en el centroide de la cara por el área en la cual actúa esa presión. Por el contrario, la presión en la cara de la derecha sería la presión en el centroide de esa cara, ya la definimos como P más dP, por el área de esa cara que también es dA. Ya decidimos entonces cuál es la magnitud de las fuerzas de presión en la cara izquierda y en la derecha. ¿Qué fuerzas me falta por dibujar en este cilindro de fluido? Obviamente, aquella fuerza generada por la atracción gravitacional. Como esto es un diferencial de volumen, entonces esta fuerza la voy a llamar un dW o un diferencial de peso. Tengan en cuenta que dado nuestros ejes coordenados, eje X en la dirección del flujo y eje Y perpendicular al eje X, este peso se puede descomponer en su componente en la dirección Y y su componente en la dirección X. Adicionalmente, por geometría, si sabemos que el ángulo entre la horizontal, esta línea punteada que estoy seleccionando o que estoy resaltando aquí, y la dirección del flujo o la línea de corriente es un ángulo θ, repito, θ es el ángulo entre la horizontal y la línea de corriente. Miren bien entonces que el peso es perpendicular a la horizontal, o sea, perpendicular a esta línea punteada negra. Y la componente del peso en la dirección Y es perpendicular a la línea de corriente. Por lo tanto, si el ángulo entre la línea de corriente y la horizontal es θ, entonces el ángulo entre sus dos perpendiculares que acabamos de mencionar también será θ. A continuación se van a dar cuenta por qué la necesidad de ese análisis geométrico que acabo de hacer. Euler, al haber finalmente definido las fuerzas de presión y el peso, que son las fuerzas que están actuando en este sistema cilíndrico de fluido, procedió a aplicar la segunda ley de Newton en ese sistema. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. ¿Qué fuerzas en X tenemos, muchachos? La fuerza de presión en la cara de la izquierda, positiva porque va en el mismo sentido de X. P por dA. Menos la fuerza de presión en la cara de la derecha. Digo menos porque va en sentido contrario al eje X. Menos P más dP por dA. Y el peso solamente tiene una de sus dos componentes en la dirección X. Sería esta componente de aquí. Menos el peso. Recuerden que el D hace referencia a que es un diferencial, es un pequeño volumen, por lo tanto un pequeño peso. Y la componente en la dirección X sería por el seno de θ. Igual a masa por aceleración en X. Si comenzamos a desarrollar nuestra segunda ley de Newton como lo hizo Euler, miren bien que este P por dA se va a cancelar menos P por dA. ¿Qué es lo único que sobrevive de estos dos términos? Menos por más, menos, y dP por dA.
menos el peso de este sistema cilíndrico de fluido, que sería la densidad del fluido, ρ conocida, por la gravedad. Recuerden que densidad por gravedad es el gamma o el peso específico del fluido, y para obtener el peso debemos multiplicar este gamma por el volumen del sistema cilíndrico. El volumen de ese sistema cilíndrico es sencillo, sería el área de la base de A por la altura del cilindro o por su longitud, que es ds. Este sería el peso de ese cilindro de color verde dw. Nos falta obviamente tener en cuenta el seno de θ, igual a puntos suspensivos para continuar acá abajo con más espacio. La masa de ese cilindro de color verde sería su densidad multiplicada por el volumen. Nuevamente, el volumen simplemente es dA por ds. Esta sería entonces la masa de ese diferencial de volumen o el diferencial de masa. Miren bien que es igual al peso, pero sin incluir la gravedad. Ya tenemos entonces la masa. Nos falta considerar la aceleración. La aceleración en el eje X va a ser igual al diferencial de la velocidad respecto al tiempo. Recuerden bien que aceleración es dv dt. Euler lo que hizo para llegar a su forma final de la ecuación fue aplicar la regla de la cadena, que es uno de los principios fundamentales del cálculo diferencial, en esta derivada dv dt. Entonces cambió dv dt por dv ds por ds dt. Miren bien que los ds se cancelarían y me quedaría el dv dt inicial. Y adicionalmente tengan en cuenta este término de aquí. ¿Qué quiere decir ds dt? Miren que ds dt es cuánto cambia la distancia por unidad de tiempo, o simplemente es distancia sobre tiempo. ¿Qué es distancia sobre tiempo, muchachos? Velocidad. De esta manera nos queda entonces planteada la ecuación de Euler general. Vamos a simplificarla. Para simplificar esta ecuación es entonces necesario dividirla toda por densidad por gravedad por diferencial de área. Es decir, voy a dividir los 1, 2 y 3 términos de la ecuación por, repito, densidad por gravedad por diferencial de área. ¿Qué obtengo entonces? En el primer término, al dividirlo por esto, se nos cancela el de A y nos queda menos dP dividido densidad por gravedad. Es decir, divido el gamma del fluido. Menos, esta densidad se cancela con esta gravedad con esta y este diferencial de área con esta. Lo único que sobreviviría es entonces ds por seno de θ. Pero importante, muchachos, miren bien, os recuerden que el ángulo θ es este mismo ángulo que tenemos acá. Y seno de θ es lo mismo que el cateto opuesto de este ángulo θ, que sería dz, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa sería ds. Repito, seno de θ es cateto opuesto de z sobre hipotenusa ds. Entonces vamos a cambiar seno de θ por cateto opuesto sobre hipotenusa. Miren bien que ds con ds se cancela y simplemente nos queda entonces el dz.
igual a, en el lado derecho, antes de dividir por densidad, gravedad y de área, miren bien que ds se va con ds, esta densidad y esta densidad se cancelan, este diferencial de área y este diferencial de área se cancelan, y lo único que sobrevive es entonces el producto entre la velocidad y el diferencial de velocidad dividido la gravedad. Aquí simplemente vamos a abrirnos más espacio aquí en la parte superior. Paso todos los términos negativos al lado derecho a sumar y la ecuación quedó igualada a 0. Entonces, dp sobre gamma más dz más el diferencial de velocidad al cuadrado sobre 2g igual a 0. Miren bien que este término y este coinciden, simplemente este se pasa al lado derecho. Lo mismo este con este, simplemente este pasa al lado derecho, pero estos dos pareciera o se están escribiendo de forma distinta. En realidad son exactamente lo mismo. Miren que si yo aplico esta derivada en este paréntesis, ¿qué obtendría? 2g es una constante. Sale de la derivada. Me queda únicamente la derivada de la velocidad al cuadrado, que ¿qué es? 2 veces la velocidad por la derivada de la interna. No lo vayan a olvidar. El 2 y el 2 se cancelan y esto me queda igual a b por dv sobre la gravedad. Miren bien entonces que esto es igual a esto, es decir, igual a este. Simplemente Euler ordenó este término así para lograr un mayor entendimiento de la ecuación. Finalmente entonces, esta ecuación de la parte superior es nuestra ecuación final de Euler. La ecuación de Euler es muy importante para los ingenieros, la utilizamos demasiado en nuestros diseños, sin embargo, nadie se acuerda de Euler o nadie lo menciona casi nunca. ¿Por qué? Porque en realidad los ingenieros no aplicamos directamente la ecuación de Euler, sino la integral de la ecuación de Euler. Posterior a Euler llegó otro autor llamado Bernoulli e integró todos los términos de la ecuación de Euler, y a la ecuación resultante la llamó la ecuación de Bernoulli. Por eso ustedes van a ver que en diseños de redes de acueducto, de alcantarillados, en diseños de canales, siempre se dice que se aplica la ecuación de Bernoulli. Es decir, básicamente quien hizo el trabajo duro fue Euler. Bernoulli lo único que hizo fue integrar los tres términos y es el que todos los ingenieros mencionamos. ¿Qué hizo entonces Bernoulli, chicos? Como lo dije anteriormente, Bernoulli llegó y vio la ecuación de Euler y se dio cuenta que estaba llena de diferenciales, es decir, era una ecuación diferencial. Él dijo, para poder aplicar esta ecuación de forma sencilla, integremos esos diferenciales para convertir esta ecuación en una ecuación algebraica sencilla y fácil de utilizar. La integral de dp sobre gamma, donde el diferencial de presión se va a integrar entre quiénes o cuáles van a ser los límites de integración. Recuerden que la ecuación de Euler fue aplicada sobre esta línea de corriente
E inicialmente habíamos hablado de los puntos 1 y 2 en esa ecuación de Euler. Por lo tanto, los límites de la integral van a ser los valores de las variables en esos puntos 1 y 2. Entonces, Bernoulli integró entre 1 y 2, es decir, límites de la integral, P1, presión en el punto 1, y P2, presión en el punto 2, más la integral de dz, que entre los puntos 1 y 2 sería z1 y z2, más la integral del diferencial de la velocidad al cuadrado sobre 2g. Si el diferencial es velocidad al cuadrado sobre 2g, los límites de la integral serán la velocidad al cuadrado sobre 2g en el punto 1 y la velocidad al cuadrado sobre 2g en el punto 2. Igual a 0. Al integrar esta ecuación, ¿qué obtenemos? Gamma sale de la integral y el diferencial de presión evaluado entre P1 y P2 me queda como P2 menos P1. P2 sobre gamma menos P1 sobre gamma, más la integral de dz es z, evaluada entre z2 y z1, es igual a z2 menos z1, más la integral del diferencial de velocidad al cuadrado sobre 2g, que es la velocidad al cuadrado sobre 2g, evaluada entre estos dos límites, nos da b2 al cuadrado sobre 2g menos b1 al cuadrado sobre 2g igual a 0. Miren que esto fue lo único que hizo Bernoulli, unas integrales súper sencillas. Pasó todos los términos negativos hacia el lado derecho y obtuvo la siguiente ecuación. Esta que tienen aquí arriba es entonces la famosa ecuación de Bernoulli, que en su carrera como ingenieros la van a utilizar y la van a escuchar mucho. Ya estudiamos entonces en nuestro curso la ecuación de conservación de masa, nuestra primera gran ecuación de dinámica de fluidos, y nos vamos a concentrar en el siguiente tema a estudiar a fondo esta segunda gran ecuación de la dinámica de fluidos, la ecuación de Bernoulli. Ya establecida la ecuación de Bernoulli, discutamos entonces qué representa cada uno de los términos de la ecuación. P1 sobre gamma llamémoslo término 1, B1 al cuadrado sobre 2G término 2 y Z término 3. Comencemos por el término 3, chicos. Ese término 3 lleva el nombre de cabeza o carga potencial. A cualquiera de los tres términos de la ecuación de Bernoulli lo pueden llamar cabeza o carga. Físicamente este término 3 representa la energía potencial que tiene el flujo por unidad de peso. Recuerden, ¿cómo se determina la energía potencial de cualquier partícula? Es el triple producto entre la masa
la gravedad y la altura z de esa partícula respecto a un nivel de referencia. Pero como el término 3 es la energía potencial dividida por el peso, pues debemos dividir por el peso del fluido, que sería masa por gravedad. Miren que efectivamente esa energía potencial por unidad de peso es exactamente igual a z. Y lleva unidades de longitud. Por eso lleva el nombre de una cabeza o de una carga. El término número 2 también es una cabeza o carga, pero en este caso cinética o de velocidad. Esa cabeza o cinética en la ecuación de Bernoulli representa la energía cinética que tiene el flujo, también por unidad de peso. Entonces recordemos, en sus cursos de física, esa energía cinética, recuerden que la calculaban como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero como representa esa energía cinética por unidad de peso, debemos dividir entonces por la masa por la gravedad. La masa se nos cancela y nos queda velocidad al cuadrado sobre 2g. Unidades de la velocidad al cuadrado, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y unidades de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Como el segundo al cuadrado divide a este metros, lo podemos poner aquí en el numerador. Segundo al cuadrado se cancela con segundo al cuadrado, y este cuadrado del metro con el metro del denominador. Miren entonces que finalmente las unidades de velocidad al cuadrado sobre 2g o de la carga cinética, al igual que en el caso de las unidades de la carga potencial, también son unidades de longitud. Finalmente, el término número 1 de la ecuación de Bernoulli P sobre gamma representa la cabeza o la carga de presión. Cuando vimos hidrostática, ya habíamos discutido qué representa la cabeza de presión. Recuerden que si cierta columna de fluido de altura h me genera una presión P en el fondo, y yo sé que este fluido tiene peso específico gamma, suponiendo que la presión en esta parte superior es la atmosférica, igual a 0 en escala manométrica, yo podría decir que la presión en la parte inferior es igual a gamma por h, y que por lo tanto P sobre gamma, despejándola de esta fórmula, representa la altura de fluido o la altura de la columna de fluido que ejerce la presión P en el fondo. Ya esto lo habíamos discutido en nuestro tema de hidrostática. En el caso de dinámica o de la ecuación de Bernoulli, la cabeza de presión también representa una altura, por lo tanto sus unidades también serán metros, igual que las otras dos cabezas, pero en este caso esa altura es la que genera una presión dinámica en el fondo. Cuando hablamos de presiones dinámicas, son presiones modificadas por el movimiento del fluido. Esto lo vamos a discutir más a fondo a continuación. Miren entonces bien que la ecuación de Bernoulli suma las tres cabezas que acabamos de discutir en el punto 1 y en el punto 2 de una línea de corriente. Esto es demasiado importante. La ecuación de conservación de masa que vimos anteriormente se aplicaba sobre un volumen de control, mientras que la ecuación de Bernoulli se aplica directamente sobre una línea de corriente. Más específicamente sobre dos puntos en esa línea de corriente.
¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli, muchachos? Que la cabeza de presión más la cabeza cinética más la cabeza potencial en el punto 1 es igual a la cabeza de presión más la cabeza cinética más la cabeza potencial en el punto 2 de la línea de corriente. La suma de las tres cabezas es la cabeza total del flujo o la energía total que el flujo lleva por unidad de peso. Básicamente, ¿qué nos está diciendo entonces la ecuación de Bernoulli? Que la energía total del flujo en el punto 1 es exactamente igual a la energía total del flujo en el punto 2. ¿Qué implicación tiene esto? Recuerden que al principio de esta sesión virtual definimos que era un flujo ideal. Habíamos dicho que ese flujo ideal es aquel en el cual no hay viscosidad, por lo tanto no hay fricción y por lo tanto no hay disipación o pérdida de energía. La ecuación de Euler y la ecuación de Bernoulli son aplicables a flujos ideales, es decir, a flujos sin disipación de la energía. Si no hay disipación de la energía entre el punto 1 y 2, es decir, si no hay pérdida de energía entre este y este, yo puedo decir tranquilamente que la energía aquí y la energía aquí son exactamente iguales. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación de Bernoulli. Principio de la conservación de la energía. Energía en 1 igual a energía en 2. En algunos libros o en algunos documentos de la literatura, ustedes van a encontrar al final de la ecuación de Bernoulli que está igualada a H. Esa H podemos llamarla como el término número 4 de la ecuación de Bernoulli, y miren bien que simplemente esa H es la suma de las 1, 2 y 3 cabezas de la ecuación. El término 4 lleva el nombre de constante de Bernoulli. Como es la suma de las tres cabezas, representa la energía total que tiene el flujo por unidad de peso. La constante de Bernoulli en el punto 1 es igual a la constante de Bernoulli en el punto 2. Tal que H es igual a P sobre gamma más B al cuadrado sobre 2G más Z. Es importante hablar, para terminar de discutir los términos de la ecuación de Bernoulli, de un coeficiente que también en los libros van a encontrar multiplicando a la cabeza cinética. Este coeficiente se representa con la letra griega alfa y simplemente representa un coeficiente o un factor de corrección. Ese alfa es conocido en hidráulica o en mecánica de fluidos como el coeficiente de Coriolis. No tiene nada que ver con el factor de Coriolis, que considera el efecto de rotación de la Tierra en el movimiento de las partículas. Este coeficiente alfa de Coriolis es totalmente diferente a ese y es un coeficiente de corrección que se utiliza para lo siguiente. Recuerden que si analizamos un tubo, podríamos decir que el perfil de velocidades real en el tubo es con una velocidad máxima en el centro y va variando hasta que la velocidad se hace cero en las paredes. Sin embargo, cuando estábamos estudiando la ecuación de conservación de masa, hablábamos del concepto de velocidad media. Recuerden que la velocidad media es una velocidad equivalente o uniforme en toda la sección de un flujo,
es decir, es la misma velocidad en todos los puntos de esa sección, tal que esa velocidad media genera exactamente el mismo caudal que el perfil de velocidades reales. Tengan en cuenta que en la ecuación de Bernoulli se está trabajando con las velocidades medias, no con el perfil de velocidades real. Como yo estoy trabajando con el perfil de velocidades medio, cuando yo reemplace esa velocidad media en las cargas cinéticas o en las energías cinéticas, no voy a obtener la energía cinética real, sino una energía cinética generada por la velocidad media. Como la energía cinética real, es decir, la generada por este perfil de velocidades, es diferente a la energía cinética generada por la velocidad media, básicamente lo que se hace es corregir esta energía cinética generada por la velocidad media mediante ese coeficiente de corrección alfa. En su curso de hidráulica se van a detener una o dos clases a estudiar bien la forma en la que se calcula ese coeficiente alfa. En mecánica de fluidos nos vamos a contentar con saber que ese coeficiente alfa de Coriolis, generalmente cuando lo vamos a utilizar en diseños ingenieriles para reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli, recurrimos a libros o tablas en las cuales nos dicen ese coeficiente alfa en función del material de la tubería o en función de la sección o de los sedimentos que tengan el canal o el río en el cual estemos hablando o discutiendo nuestro diseño, tendrá valores diferentes. Para flujo en tuberías, se ha encontrado experimentalmente en el laboratorio que alfa es muy cercano a 1. Por lo tanto, siempre que ustedes vayan a realizar diseños de acueductos o alcantarillados, en los cuales el flujo está pasando a través de un tubo, pueden trabajar tranquilamente con alfa igual a 1 en esa ecuación de Bernoulli. Para flujo en canales abiertos, como por ejemplo las canalizaciones de las quebradas, alfa tiene valores que varían de 1,1 a 1,2 e inclusive hasta 1,3. Generalmente en los libros ustedes van a encontrar tablas en las que les dicen que si el fondo está compuesto por sedimentos finos, por ejemplo por arenas, entonces que el valor de alfa vale 1,15. Este valor me lo estoy inventando, pueden buscar el valor real en las tablas de los libros. O que si está compuesto por pequeñas gravas, ya ese valor va a ser de 1,18. O si que está compuesto por grandes bolones de roca, ese coeficiente puede ser de 1,2. Generalmente en los ejercicios que les vamos a poner en mecánica de fluidos, si el ejercicio es de tuberías, trabajen con alfa igual a 1. Si el ejercicio es de canales, el ejercicio les dice con qué valor de alfa calcular o con qué valor de alfa realizar o desarrollar el ejercicio. Les pueden entregar una tablita de estas para ustedes analizar qué alfa trabajar. O si no les dice nada, muchachos, trabajen tranquilamente con el alfa igual a 1. Sin embargo, tengan en mente que ese valor de alfa o coeficiente de Coriolis existe y que el día de mañana, cuando estén realizando diseños reales o diseños que van a funcionar, deben utilizarlo y meterlo en la ecuación de Bernoulli. Ya definimos entonces qué representan físicamente los 4 términos de la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, es importante visualizar cómo en un ejemplo real o en un caso aplicado, como el flujo en una tubería, se pueden observar esos 4 términos. Para ver gráficamente esos 4 términos, recurramos al siguiente ejemplo. Tenemos una tubería, estas 2 líneas negras,
El flujo va de izquierda a derecha, es decir, el flujo va del punto 1 hacia el punto 2. Y tanto en el punto 1 como en el punto 2 metemos estas mangueras de medición. En este caso las estoy representando con color azul. La que llega a ras de la tubería es conocida con el nombre de piezómetro. Ya los hemos trabajado en el laboratorio de la universidad. Y simplemente se definen como una manguera muy delgadita que se instala en una tubería, y la principal característica es que queda al ras del material de la tubería, es decir, ninguna porción de esa manguera penetra dentro de la tubería. Aquí tendríamos el piezómetro conectado a 1 y aquí el piezómetro conectado a 2. Estos dos que restan son conocidos con el nombre de tubos pitot. Pitot con mayúscula, que el nombre de esos tubos es en honor al autor o al personaje que los propuso o los inventó. El tubo pitot, similar al piezómetro, es una manguerita muy delgada, es un instrumento de medición, pero su principal diferencia con el piezómetro es que el tubo pitot sí penetra dentro de la tubería en que se instala, es decir, va más allá del material del tubo. En este caso, para entender los 4 términos de Bernoulli, vamos a hacer que se conecte justo con los puntos 1 y 2 que se encuentran directamente sobre el eje central de la tubería. Les repito, el tubo pitot penetra dentro de la tubería, se conecta con el eje central de la misma, y su segunda característica fundamental es que la entrada del tubo pitot está alineada con la dirección del flujo. Si hacemos aquí un zoom o una ampliación del fenómeno, la dirección del flujo viene dada por estas flechas o por estos vectores, y si la entrada del pitot debe ir alineada con estas direcciones de los flujos, entonces generalmente la manguera del tubo pitot se dobla de tal manera que el tubo pitot o que la porción de manguerita inicial quede paralela a esos vectores velocidad. El resto del tubo pitot se dobla de tal manera que pueda salir de la tubería. El piezómetro se utiliza para medir el término 1 de la ecuación de Bernoulli. Generalmente el flujo va dentro de la tubería. Si no existieran las paredes de la tubería, el flujo se esparcería completamente, es decir, las paredes de la tubería lo que hacen es comprimir el flujo dentro de ellas. Por lo tanto, cualquier orificio en las paredes de la tubería hace que el flujo salga disparado por ese orificio. Es decir, cualquier orificio actúa como un aliviadero de presión. Ejemplo de ello es cuando un hidrante de PM se revienta. Ustedes van a ver lo que está ocurriendo con el flujo de agua, y el agua sale del hidrante como en forma de fuente, es decir, alcanza cierta altura por encima del hidrante, y esa altura que alcanza es debida a la presión que lleva el flujo dentro de la red de PM. Entonces, el fluido entra en la tubería, alcanza una altura dentro del piezómetro. La distancia vertical que hay desde el nivel de agua en el piezómetro hasta el punto 1 en el eje central es P sobre gamma, o es exactamente igual a la cabeza de presión. Vamos entonces a dibujarla acá. En el punto 2 pasa exactamente lo mismo. La distancia vertical que hay desde el punto 2 hasta el nivel de agua en el piezómetro va a ser igual a P2 sobre gamma, o a la cabeza de presión en el punto 2.
Por el contrario, en el tubo pitot o en los tubos pitot sucede un fenómeno adicional. Miren bien que el tubo pitot también funciona como un aliviadero de presión, es decir, también es un orificio y como el fluido viene presionado dentro de la tubería, cuando encuentra este orificio se libera y alcanza cierta altura. Entonces, debido a la presión del flujo, inicialmente podríamos suponer que la altura o el nivel de agua en los tubos pitot debería ser la misma que en los piezómetros. Sin embargo, observen bien que, como el tubo pitot penetra dentro de la tubería y su boquilla está alineada con la dirección del flujo, entonces una partícula de fluido que choca contra la entrada del tubo pitot va a ser impulsada por todas las partículas de fluido que vienen detrás de ella. Es decir, esta partícula, llamémosla A, chocó contra la entrada del tubo pitot. Como aguas arriba hay otras partículas de fluido que vienen con velocidad o con energía cinética, estas otras van a comenzar a chocar contra la partícula A, es decir, la van a empujar debido a la velocidad que ellas mismas llevan. Esa energía cinética que las tres de atrás le entregan a nuestra partícula A hace que esa partícula A tenga un ascenso adicional dentro del pitot. Por lo tanto, vemos que en realidad dentro del tubo pitot se alcanza una velocidad, se alcanza una altura adicional a la altura de cabeza de presión. Esta diferencia de niveles entre el pitot y el piezómetro es debida a la energía cinética que tiene el flujo, es decir, esta diferencia de niveles simplemente será la cabeza o carga cinética. Exactamente lo mismo pasa en el punto 2. Esta diferencia de niveles es la cabeza o carga cinética 2. ¿Por qué en el piezómetro las otras partículas de fluido no generan este impulso adicional debido a la velocidad que llevan? Porque miren bien que en un piezómetro que se encuentra conectado a ras de la tubería, esta particulita de fluido que está justo en la entrada del piezómetro no es impulsada por ninguna otra, porque las demás partículas de fluido pasan tangentes o pasan con una dirección tangente a la ubicación de esta partícula. Como pasan de forma tangente, ninguna impulsa a esta partícula hacia arriba debido a la velocidad. Esa partícula es impulsada hacia arriba únicamente por la presión del fluido que está comprimida en esta sección. No hay por lo tanto ascenso adicional debido a la velocidad de partículas en ese piezómetro. Importante, si ustedes trazan una línea que una los niveles de agua, de agua no necesariamente, los niveles de fluido dentro del piezómetro, es decir, que una este punto con este punto, van a obtener una línea que es conocida como línea de gradiente hidráulico. Como lo acabo de decir, se define como la línea que une los niveles dentro del los niveles dentro del piezómetro, y es indicativa de los cambios de presión dentro de la tubería. Entonces, generalmente cuando un ingeniero entrega un diseño de una red de acueducto, entrega esa red de acueducto junto con la línea de gradiente hidráulico, y cualquier ingeniero que quiera interpretar el plano, solo con ver la línea de gradiente hidráulico podrá observar los puntos de gran presión y de baja presión. Donde la línea de gradiente hidráulico sea muy alta, habrán puntos de gran presión. Donde la línea de gradiente hidráulico baje,
tendremos puntos de baja presión. Entonces es un indicativo gráfico que nos permite interpretar los fenómenos de flujo que ocurren dentro de la tubería. La línea que une los niveles dentro de los tubos pitot es conocida como línea de energía. Miren bien que yo la dibujé en este gráfico como una línea horizontal. Esto no fue al azar. Esa línea en realidad es horizontal y ya vamos a discutir el porqué. Nos falta dibujar el tercer término, el término Z. Recuerden que ese término Z es la cabeza potencial y representa la distancia del flujo en la vertical respecto a un nivel de referencia. Entonces, siempre para definirlo, en los ejercicios de Bernoulli ustedes van a tener que definir un nivel de referencia o un datum y ese nivel de referencia o datum simplemente me sirve para definir que la distancia desde el punto 2 hasta ese nivel de referencia será mi Z2 y la distancia desde el punto 1 hasta mi nivel de referencia será mi nivel Z1. Entonces miren bien, carga potencial en 1 y carga potencial en 2. Simplemente son las alturas de esos puntos respecto al datum o nivel de referencia. ¿Qué tenemos entonces? Analicen bien lo siguiente. La distancia desde el nivel de referencia hasta la línea de gradiente hidráulico en 1 se puede distribuir como la suma de la cabeza cinética más la cabeza de presión más la cabeza potencial. Repito, la distancia entre la línea de energía, esta de acá arriba, y el nivel de referencia es la suma de cabeza cinética más cabeza de presión más cabeza potencial. Miren que exactamente lo mismo pasa en el punto 2. Distancia entre la línea de energía en el punto 2 y el nivel de referencia sería cabeza cinética más cabeza de presión más cabeza potencial. Recuerden que esas tres cabezas son exactamente iguales en todos los puntos. Eso es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli. La suma de las tres cabezas en 1 igual a la suma de las tres cabezas en 2. Por lo tanto, si la suma de las tres cabezas es igual en todos los puntos, yo puedo afirmar con tranquilidad que esta línea de energía es horizontal. Energía en el punto 1 igual a energía en el punto 2. ¿Qué implicación tiene que esa línea de energía sea horizontal? Primero que todo, la llamamos línea de energía porque miren que su distancia al nivel de referencia es la energía total que tiene el flujo o la suma de las tres cabezas. Y segundo, como la ecuación de Bernoulli es aplicable a flujos ideales, en los cuales no hay fricción ni pérdida de energía, y en los cuales yo puedo decir que la energía se conserva en todos los puntos, entonces, por eso esa línea de energía es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la energía en todos los puntos de la red o de la tubería no está variando, que la energía en todos los puntos de la red o tubería no está disminuyendo o no se está disipando. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vean su curso de hidráulica, van a aprender a calcular las pérdidas de energía y ya en esos cursos de hidráulica ustedes sí van a poder dibujar la línea de energía disminuyendo a medida que el flujo avance. ¿Qué quiere decir una línea de energía en descenso? Quiere decir que la energía se está disipando, se está perdiendo, como en realidad ocurre. Sin embargo, en mecánica de fluidos vamos a trabajar esta ecuación sin pérdidas de energía. Por lo tanto, siempre, chicos, dibujen esa línea de forma horizontal. De esta manera damos por terminada entonces la sesión virtual del día de hoy. A continuación, de 3 a 4 estaré disponible para que hagan las preguntas necesarias referentes a este tema del día de hoy.
y para que también discutamos sobre la metodología de evaluación, que ayer les mandé un correo y un enlace a la U virtual en el cual estaban todos los documentos necesarios para entender esa metodología de evaluación.